Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar, quiero llenar. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte. Una vez más, quiero llenar, quiero llenar. Amén. Postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, mi mayor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamar. Cántalo una vez más. Llene su trono de alabanza. Amén. Amén. Sí, Señor. Una vez más, quiero llenar, quiero llenar. ¡Aleluya!
Hay una unción aquí. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí. Hay una unción. Amén. Llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Mi vida nunca más será igual. Amén. Solo el Señor puede hacer eso. Mi espíritu y mi alma. Invita al Señor a su vida. Él puede hacer ese cambio. Toma yo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Aleluya. Hay una unción aquí. Hay una unción. El Señor puede cambiar su vida en esta mañana. Aleluya. Solo el Señor puede hacerlo. Hay una unción. Hay una unción aquí. Aleluya. Mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma.
será igual. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma. ¡Aleluya! Será igual mi espíritu y mi alma. ¡Amén! Santo Espíritu, quiero oír tu voz. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Dani Mejía. Yo soy hija del hermano Isaías Mejía, siervo de esta iglesia. Yo me congrego en la Tabernáculo Ebenezer, con el hermano Osvaldo Tona. En estos momentos, pues, vengo a darle un testimonio de cómo el Señor ha hecho su obra en mí y de cómo Él me rescató de la vida en que llevaba. Yo crecí en un hogar cristiano con mis padres, mi mamá Juana de Mejía. Bueno, como mi mamá ya falleció hace ya un año y bueno, voy a darles el testimonio de cómo el Señor me consiguió, porque yo no lo buscaba. El Señor siempre anda pendiente de que uno lo consiga y uno no lo ve simplemente por las atracciones del mundo, por lo que lo llama del mundo, pues entonces uno está pendiente de lo que a uno le gusta, pues de lo que esta carne quiere. Y bueno, yo soy hija de mis padres. Ellos concibieron pues 8 hijos, de los cuales los 2 últimos eran enfermos, tenían una anemia drepanocítica. Mi hermana, la más pequeña, ella siempre estaba enferma y, o sea, le daban unas crisis y por lo cual pues había que hospitalizarla en el Seguro Pastor Oropesa o en el Hospital Central. Una de esas idas a esos centros, pues mi hermana estaba muy delicada de salud, le dio una crisis y mi hermana Rebeca pues estaba mal. Ella la metieron en cuidados intensivos de lo delicada que estaba y allí no dejan que se quede nadie. Y bueno, a mí me tocaba esa noche, ese día me tocaba quedarme con ella y yo estaba angustiada, estaba desesperada porque mi hermana estaba mal y estaba muy delicada. Y bueno, estaba en cuidados intensivos, la tenían monitoreada y yo quería colarme hasta donde ella estaba y no me dejaban los médicos, hasta que un descuido de unas enfermeras y unos médicos pues me metí al cuarto. Y allí llegué y me senté en el piso y me escondí, me puse acurrucadita para que no me vieran y bueno, ahí comenzó el Señor a inquietarme. Bueno, ya durante mucho tiempo ya tenía esa inquietud, porque ya conocía el temor de Dios, porque eso fue lo que nos inculcaron nuestros padres, de que tuviéramos el temor de Dios y cómo eran las cosas. Bueno, desde pequeña asistíamos al tabernáculo, nos llevaban jovencitas, pues nos apartamos cada quien por su camino, atrás del mundo. Y bueno, estando allí en el piso, comencé a clamarle a Dios,
habían muchas voces, los médicos, las enfermeras y yo escondida ahí. Y entonces allí empecé a clamarle y decía, Señor, hazme invisible, que los médicos no me vean, pero yo quiero estar aquí, en el desenlace de qué pasa con mi hermana, pues. Y yo estoy clamándote a ti, yo sé que tú la vas a sanar. Y bueno, ahí estaba yo orando y entonces en un momento dado se empezaron a pitar las alarmas de los equipos que tenían conectada a mi hermana y yo me alarmo, me enervio, desesperada, yo me meto debajo de la cama del hospital de mi hermana y me meto allí y allí empiezo a llorar y a clamarle al Señor de que le diera la vida a mi hermana y que yo le iba a entregar mi vida a él porque él le iba a regresar la vida a ella. Y así yo lo hice, clamé, lloré, lloré y hablé con el Señor que yo le iba a dar mi vida a él porque él le iba a dar la vida a mi hermana. Bueno, clamando ahí debajo de la cama, yo veía que los médicos, le veía los puros pies y veía que los médicos estaban allí con ella. Hubo un momento de tranquilidad, los médicos se fueron uno a uno porque eran como 5 que vinieron. Y ellos no me veían que estaba ahí. Yo le pedí al Señor que me hiciera invisible, que no me vieran que yo estaba allí, porque si no me iban a sacar ahí en cuidados intensivos, pues no aceptan a nadie. Y yo estaba allí debajo de esa cama del hospital. Bueno, ahí recibí al Señor, le entregué mi vida al Señor, lloré y le dije, Señor, te entrego mi vida a cambio de la de mi hermana. Bueno, el Señor hizo su obra en mi hermana y la sanó. Como a las 6 de la mañana me salgo yo, eran como las 5, salgo yo un descuido de las enfermeras otra vez y trato de salirme, salgo hacia afuera y ya mi hermana estaba muy bien. Ya los médicos ya se habían ido y yo salí. Cuando salgo, mi mamá estaba afuera y me dice, ¿cómo está Rebeca? Me dice, yo le digo, está muy bien y para la gloria del Señor, yo también. Y salí muy serena y salí hacia la calle. Y venía mi hermana y me dice, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a la casa y luego regreso. Cuando regreso en falda. Y ella me dice, ¿y por qué te vienes en falda? ¿No ves que te vas a quedar en el hospital? ¿Por qué vas a venirte en falda? Yo le digo, bueno, así es como de ahora en adelante me van a ver en falda, porque yo le entregué mi vida al Señor. Ay, no te creo, me dice mi hermana. Pues sí, así es como me van a ver, porque yo le entregué mi vida al Señor. Eso fue un día martes, un 7 de mayo del 2018. Yo le entregué mi vida al Señor. Y luego, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida de que, prueba que el Señor, pues, visto su mano, como Él a través de tantos vasos, pues, he visto la gloria del Señor. Mi hermana, sanó, lo de mi padre, tuvo un infarto, y bueno, clamándole al Señor, Él recibió sanidad completamente de un infarto y bueno, le dieron 2 infartos en el año pasado, y él fue sano de eso para la gloria del Señor y muchos otros casos en mi vida que hasta la salud de mis hijos y así hemos tenido hemos visto la gloria del Señor como se ha manifestado en cada uno de nosotros y bueno, le damos la gloria al Señor de todo lo que ha hecho en nosotros. Y bueno, la invitación se la hago, pues, que busquen de Dios, que le den cuando Él toque, pues, abran y que no le teman por el que dirán, porque si uno se pone a ver lo que dice el mundo no les ofrece nada bueno y es mejor aceptar lo que Dios dice y no estar pendiente de las cosas del mundo, porque nada nos ofrece. Bueno, la gloria y la honra sean para el Señor. Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Redención, parte 2.
Dios les bendiga, tengan un buen saludo de parte del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Estamos contentos y agradecidos del Señor porque nos permite una vez más estar en la presencia de nada más ni nada menos que de Dios. Él nos permite que nosotros podamos entrar, porque Él dijo, yo soy la puerta, y Él nos permite entrar. Entonces, si a nosotros cortésmente alguien nos abre la puerta y nos permite entrar, ¿qué hacemos nosotros? Entramos. Si nosotros necesitamos ir a un sitio, cualquier sitio que nosotros necesitemos ir, y nos abren la puerta, pues nosotros entramos. Cuando necesitamos hacer una diligencia, algún documento, una cosa así, oramos, Señor, abre las puertas, Señor, que todo salga bien. Y cuando nos abren las puertas, bueno, decimos gloria a Dios porque nos abrió las puertas. Todo todo fluyó normalmente, mejor que lo que esperábamos. Y en este caso no es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo abriéndonos la puerta, y esa puerta es la puerta a la salvación, la puerta a la vida eterna, la puerta a la redención. Es una cosa tremenda, no es cualquier puerta que se nos está abriendo a nosotros en este tiempo, no. Cada hombre de Dios que se ha aferrado a las promesas de Dios, cada persona, hombre, mujer, niño, que se aferra a las promesas de Dios, Dios cumple su palabra. Y ha ocurrido al pasar el tiempo, desde que, imagínense, era una promesa de Dios desde el principio del tiempo. Vamos a decirlo, del huerto del Edén para acá. Y esa promesa permaneció. Llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, que fue cuando el Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo, vino a redimirnos, pagó el precio. Más nadie podía pagar el precio. Nadie más. Muchos hombres de la antigüedad, los profetas, esos hombres, si Dios les hubiese propuesto que dieran su vida para pagar nuestro pecado, para pagar nuestra falla, nuestro error, ellos hubiesen accedido, pero ellos no podían pagar ese precio, porque tenía que ser un sacrificio perfecto, y nosotros no éramos perfectos porque todos somos nacidos en pecado. El salmista lo dijo, en maldad fui engendrado y en pecado fui formado. Entonces, en pecado me engendró mi madre, imagínense. Entonces, es un precio que nadie, ningún humano normal podía pagar. Solamente el Señor Jesús, que estaba fuera del pecado. Él no fue nacido por concepción humana, no. Él fue nacido, lo puede leer usted con más detenimiento en el libro de Lucas capítulo 1, del versículo 26 en adelante, cómo fue la forma como nació el Señor Jesús. Y ese niño que nació, bueno, creció y llegó a la edad donde ya podía tomar decisiones, una edad adulta. Y lo hizo, tomó la decisión. Nosotros, cada uno de nosotros estamos llamados a tomar esa decisión por Dios. Y la única forma de que nosotros podamos ser redimidos es a través de la sangre de Jesucristo, aceptando que la sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue por usted y fue por mí. Fue por cada uno de nosotros. Si nosotros lo aceptamos, entonces esa promesa se hace efectiva en nosotros. De otra manera no es posible. Muchos hombres y mujeres han tratado de buscar una vía alterna. Mucha gente han intentado hacer
de su propia forma, pero nadie ha podido hacer eso. La única forma, Dios no puede ser burlado, la única forma que el hombre tiene para ser redimido es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay una vía alterna que podamos tomar, no. Todo conduce allí. Todo es la única vía que tenemos nosotros. Es la vía de escape que Dios nos proveyó. Es algo que Dios se aseguró de que, porque Dios sabía que iban a venir burladores, iban a venir falsos maestros, falsos profetas y bueno, muchas, infinidad de cosas que el Señor sabía que el diablo iba a usar eso, pero Dios se aseguró de que esa vía estuviera blindada y está blindada. Esa vía es la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado. El animal que se ofrecía antes, en el Antiguo Testamento, ofrecían un animal como expiación del pecado, pero ese animal no podía eliminar el pecado, no podía borrar el pecado, no podía redimir el alma humana, solamente cubría el pecado, pero no podía redimir el alma humana porque el animal no tiene alma. Ahora, cuando vino el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto que fue nuestro Señor Jesús, entonces Él sí tenía alma. Y esa alma fue pagada. Ese fue el precio. El precio fue esa vida para que usted y yo tuviéramos vida. Y hoy en día estamos disfrutando de ese beneficio. Si cada uno de nosotros tomamos decisión por el Señor, porque podemos hacer esto, aquello, no, la única forma es aceptarlo, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Es el único Redentor. Nadie puede pagar el precio por otra persona. Yo no puedo pagar el precio por nadie y nadie puede pagarlo por mí. Solamente el único que puede pagar se llama Jesucristo. Él ya lo pagó, pues no es que lo va a pagar. Y no es que si alguno que esté escuchando y dice, no, bueno, yo no he tomado decisión por el Señor, yo no he escuchado esa promesa y esto. Bueno, déjeme decirle que la única forma que usted tiene es esa vía. Esa vía es la única forma, no hay más. Bueno, vamos a tomar una escritura para entrar de una vez en el tema del día de hoy, que venimos bajo esa guianza del Espíritu Santo para que el Señor nos dé lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Leemos en el libro de los Efesios, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos allí. Vamos a leer a partir del versículo 3, desde el versículo 3 hasta el 7. Vamos a leer. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Gloria a Dios. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Vamos a leer hasta allí. Le invito a que ore con nosotros, que respalde esta oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, primeramente porque nos permite llegar, Señor, a llegarnos a ti, Señor, a tu trono de misericordia, Padre, pidiendo misericordia de ti, Señor, porque estábamos perdidos, Padre, y tú nos salvaste, Señor. Tú diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias por eso. Gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor,
porque no había otra forma, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el apóstol Juan, cuando vio que no había nadie digno en el cielo ni en la tierra, Señor, él lloró. No había nadie digno, pero le fue dicho, Señor, no llore. El león de la tribu de Judá ha pagado el precio. Y cuando él vio un cordero, Señor, como ensangrentado. Gracias, Padre, ese eras tú, Señor. Ese eras tú, Padre, el único digno, Señor, de suprema alabanza, de toda gloria y toda honra, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos hables una vez más, Señor. Para que tú nos reveles tu palabra, Señor. Para que tú nos guíes, Señor, a través de ella, a tu puerta, Señor, a tu camino, Señor, a la vida eterna, Padre Santo. Estamos confiando en eso, Señor, que tú nos vas a guiar por el buen camino. Gracias, porque tú lo prometiste, Señor. Tú dijiste que enviarías el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos este servicio una vez más en tus manos. Cada oyente, Señor, no importa la edad, no importa dónde esté, Señor, que sea beneficiado también, Señor, con tu palabra. Que tú le reveles, Señor, que ya está salvo, que ya el precio fue pagado. Ahora lo que tiene que aceptarlo, Señor, aceptar ese perdón, aceptar esa redención, Padre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con el tema del servicio anterior, redención. Vamos a seguir hablando de redención. Tomamos esta escritura que nos habla de la redención. En el servicio anterior, y bueno, estuvimos hablando, estuvimos del Señor explicándonos qué es redención. Podemos hacer un breve recuento de lo que se habló en el servicio anterior. ¿Qué es redención? Pues redención es un rescate, es una libertad, es levantar algo que se cayó. Estábamos nosotros caídos. Nosotros nos caímos, la humanidad completa cayó en el huerto del Edén. El precio o el título de propiedad que teníamos de nuestras almas, ese título de propiedad, bueno, lo perdimos en el huerto del Edén. Se perdió allí, quedó en posesión del diablo. Pero Dios tenía ya un plan, el plan de redención. Ese plan se está cumpliendo hoy en día. Se sigue cumpliendo porque el Señor comenzó a partir de donde Él terminó su vida, cuando resucitó, allí comenzó el plan de redención. Cada paso que Él dio, cada cosa que hizo, podemos leer en la Biblia, en los 4 evangelios, todo lo que hizo. Y luego el día de Pentecostés. Usted también lo puede leer en la Biblia, en el libro de los Hechos. Lea el capítulo o los capítulos completos, el libro completo del libro de los Hechos, para que usted se dé cuenta cómo Dios perfeccionó a su iglesia, cómo Dios llevó a cabo ese plan de redención. ¿Y a dónde los llevó? Al cumplimiento de muchas promesas que se habían hecho. Muchas promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento, pero también promesas que el Señor Jesús dio en su tiempo, en su peregrinar, en su predicación. Cada paso que dio, todo eso se fue cumpliendo. Todo se fue cumpliendo y hoy en día se sigue cumpliendo. Hoy en día estamos llamados a tener esa misma fe que tenían nuestros hermanos apóstoles, nuestros hermanos que recibieron el Espíritu Santo allá, podemos decir en el libro de los Hechos, después del día de Pentecostés. Eso no fueron ellos solamente que recibieron el Espíritu Santo, como mucha gente piensa. No, ellos fueron los que recibieron el Espíritu Santo, ellos son los que manifestaron a los hijos de Dios, ellos fueron los que hicieron un milagro. Entonces Dios se murió con todo eso. No, Dios sigue vivo. Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos y regresó aquí a la tierra en la forma del Espíritu Santo. Y a partir de allí, dice la Biblia que después que la recibieron
los 120, bueno, en la primera predicación del apóstol Pedro, ahí se arrepintieron 3,000 personas. Y la siguiente predicación fueron 5,000. Y así fue la iglesia creciendo, creciendo y creciendo hasta, mire, hasta hoy en día. Y seguirá creciendo y seguirán saliendo redimidos y seguirán saliendo personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, seguirán también aceptando este sacrificio, ese sacrificio que se hizo allá en la cruz del Calvario, que nosotros pensamos que no, ahí se terminó, o pensaba la gente antes que ahí se terminó. No, Dios prometió que en este tiempo Él iba a revelar su palabra completa. Todo el misterio de Dios sería revelado y fue revelado. Dios ha enviado del cielo un mensaje glorioso, el mensaje de salvación de este tiempo. En cada tiempo Dios envió un mensaje para cada tiempo. En el Antiguo Testamento envió mensajes. Había mensajes para la hora en ese tiempo. Y Dios, después que fundó la iglesia, también les dio sus mensajes, su porción, porque fueron porciones. En la edad de Éfeso les dio su porción. En la edad de Esmirna, en la edad de Sardis, todos recibieron su porción de la revelación de salvación de Dios, de la porción que les tocaba. En este tiempo, Dios nos ha entregado todo. Lo que les dio a ellos y lo que nos corresponde a nosotros. Todo fue entregado en este tiempo. Por eso es que esta es la edad de oro. Este es el cierre de todas las cosas. Ya de aquí en adelante no habrán más edades. Todavía estamos en la edad de la Odisea, vamos a decirlo así, hablando del tiempo, pero Dios ha sacado de la edad a su grupo, a su iglesia escogida. La ha sacado de la edad de la Odisea, que es una edad desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, conformada, que reclama sus derechos. Dios ha sacado su iglesia de allí. Y ahora, como dice la palabra del Señor, y estamos disfrutando de eso, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, disfrutando de las promesas de Dios, disfrutando de las maravillas de Dios, de los milagros. Dios guiando a su pueblo nuevamente. No es cualquier cosa, es Dios dándonos las bendiciones que Él prometió darnos. Porque dice la palabra del Señor aquí en la escritura que leímos de Efesios 1, el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya eso estaba pago ya. Ya eso fue pagado. Cuando el Señor Jesús dio la vida, Él pagó todo eso. Las bendiciones espirituales, la enseñanza de la palabra. Hoy vemos en el mundo, mire, que hay infinidades de enseñanzas y enfocan la enseñanza de la palabra de distintas formas, pero hay una sola verdad. Hay un solo evangelio verdadero. No hay muchos evangelios, como dijo el apóstol Pablo. No es que haya muchos evangelios, dijo el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo, sino que hay muchos inquietos que pervierten el verdadero evangelio de Jesucristo, desvían la palabra. Y dicen: no, eso no es todavía. Eso era antes. Y eso será algún día por allá en el futuro. No, eso es hoy. Eso es ya. Eso es en el presente. Nosotros debemos tener eso claro en nuestros corazones. Que las promesas de Dios tenemos que disfrutarlas nosotros aquí en la tierra. En este cuerpo mortal. Como dijo el Señor en el libro de Job. En este cuerpo mortal hemos de manifestar a Dios. No estamos esperando que suceda esto o aquello. No, lo que tenía que suceder ya sucedió. El precio ya fue pagado. La redención ya fue pagada. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que sigamos poniéndonos más viejos y llegue el día de nuestra muerte y entonces vendrá otra generación. No, ya no hay más generación.
Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para seguir jugando a la iglesia. Ya no hay tiempo para seguir jugando a la religión. Ya no hay tiempo para seguir jugando al mensaje de la hora. No, tenemos que enseriarnos. Tenemos que tomar la palabra como Dios la dio, la redención como Dios la dio. Entonces Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos dio fe, nos dio amor, porque el amor es como, es lo que une cada virtud de Dios, cada promesa de Dios. Somos unidos con esas promesas por medio del amor. Y el amor de Dios no es otra cosa sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sella esas cosas en nuestra alma. El que sella el amor de Dios en nuestra alma. Y no solo el amor podríamos decir como dijimos en el servicio anterior, el amor es el uno, es el número uno, pero las demás cosas son los ceros, hablando de una cifra. Entonces, amor y gozo son 10, y paz son 100, serían 2 ceros. Tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cada uno es un 0. Pero si le quitamos el amor, todo lo demás no vale nada, no. Todo tiene que estar junto. El Espíritu Santo nos habló a través de la boca del apóstol Pablo del fruto del Espíritu. Un solo fruto que está siendo perfeccionado, está siendo llevado a la madurez por esa planta. El Señor Jesús dijo, separado de mí nada puedes hacer. La única forma que podamos ser perfeccionados es unidos a la vid, entrando en la revelación de Dios, entrando en lo que Dios ha dado para este tiempo, porque no podemos vivir una vida con una revelación prestada, no, una revelación ajena, no. El hermano Branham tuvo su revelación, gloria a Dios por eso, nos gozamos con los testimonios y eso estimula nuestra fe, pero no nos podemos conformar con eso solamente. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que hacer también, vivir las promesas que Dios nos dio a nosotros, para que esas promesas que están ahí, que ya el Señor las pagó, que el Señor ya las dio, se hagan efectivas en nuestras vidas. Entonces el hermano Branham lo hizo, está bien. Los siguientes hermanos lo hicieron. Y hoy en día hay hermanos que lo están haciendo. Gloria a Dios por eso, pero yo también tengo que hacerlo. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Para entrar de una vez a lo que Dios prometió, a ese plan de redención, al plan que Dios hizo para llevar a cabo la manifestación de los hijos de Dios. No es una emoción, no es estar inscrito en un libro de membresía de una iglesia. No, eso es humano. Eso es las obras de la carne, como dijo el Espíritu Santo también por la boca del apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5. Todo lo que nosotros podamos hacer son obras de la carne, lo que podamos hacer nosotros humanamente. Pero si permitimos que Dios venga a nosotros, que el Espíritu Santo venga al corazón y gobierne nuestra vida, porque si lo aceptamos como nuestro rey, el rey tiene dominio. El rey cuando habla, entonces su voz es obedecida. Entonces cuando Él nos habla, estamos llamados a obedecer. En este tiempo Dios habló y Dios dijo, yo constituí un ministerio que no es fuera de la Biblia, está escrito en la Biblia, en el mismo libro de Efesios capítulo 4, allí está escrito que Dios constituyó un ministerio con 5 oficios para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto. Entonces, la redención entra allí. El libro de redención, o sea, tenemos que ser rescatados. Dios nos rescató, ya eso fue pago, como les dije hace unos momentos. Dios nos rescató de nuestra vana conversación, de excusas y cosas que nosotros podamos haber puesto. Dios nos rescató de allí. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. No es que nos escoge el día que aceptamos al Señor. No. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para redimirnos, para que nosotros aceptemos el plan de redención, para que aceptemos que Dios nos rescate. Imagínense, Dios nos quiere hacer un favor, Dios le quiere hacer un favor a la gente y la gente se oponen a que Dios les haga un favor. Nosotros en nuestra vida pasada, vamos a llamarlo así, también estuvimos en esa condición. Nosotros andamos perdidos en el mundo, revolcándonos por allá por el pecado, en el barro. Mal. Pensábamos que estábamos bien, pero estábamos mal. Pero Dios nos reveló la palabra, Dios nos llamó. Y Dios nos reveló que éramos predestinados desde antes de la fundación del mundo, escogidos para ser redimidos desde antes de la fundación del mundo. Imagínense. ¿Para qué? Para que no nos quiere redimir Dios. Ah, bueno, sí, está bien. Dios nos quiere rescatar, pero ¿por qué me quiere rescatar? Porque si no aceptamos ese rescate, estamos todavía perdidos, allá, caídos, en la condición como nos dejó Adán y Eva, caídos. Pero si aceptamos eso, entonces Dios hace efectiva ese rescate. Entonces, ¿para qué nos quiere rescatar? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Santo es apartado del mal para un servicio a Dios. Las religiones, bueno, algunas religiones enfocan, o como la católica romana, enfocan la palabra santo a los muertos. No, un muerto no puede ser santo. La gente cuando están vivos es que tienen que tomar sus decisiones aquí. Tienen que fijar su posición aquí. Su fundamento tienen que fundamentarlo bien es aquí. Valga la redundancia. Entonces, después que mueren, un muerto ya no puede apartarse del mal. Ya se murió. Entonces, los santos no son muertos, no, los santos son vivos. Una persona que se apartó del mal para prestarle un servicio a Dios, para hacerle un servicio a Dios, porque Dios necesita que nosotros le sirvamos. Para eso nos redime, para que le sirvamos. Para eso nos saca del mundo, nos perdona los pecados, como dice acá en el versículo 7. Creo que en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces, cuando nos saca del mundo, nos perdona los pecados. Si nosotros aceptamos. Si no aceptamos, Dios nos deja en esa condición, pero no deja de hacer el llamado. A cada momento ella está llamando. Ven, hijo mío, ven, porque los hijos de Dios no se pueden perder. Los hijos de Dios permite que caigan en esas cosas, pero Dios lo permite. Es para que después que Él nos saque y nos limpie y nos tenga en el lugar, en Cristo, donde Él prometió que nos iba a tener, nosotros miremos atrás para testimonio, no para gozarnos de lo que hacíamos antes, no, para testimonio. Y digamos, no, yo allá no quiero volver a la perdición, al mundo, no, yo para allá no vuelvo. Por eso Dios permitió que nosotros pasáramos por ahí, porque sabemos que eso es malo, eso nos llevaba directamente a la muerte. Y cuando hablamos de muerte, no la muerte es solamente la muerte física de este cuerpo,
es la muerte espiritual, la muerte segunda, como dice la Biblia también. Entonces, Dios nos escogió para eso, para que fuésemos santos y sin mancha. Porque Dios nos perdona, pero siguen quedando por allá cositas. Esas cositas nosotros mismos tenemos que sacarlas de nuestra vida. Esas son cosas que tenemos que arreglar nosotros. No podemos decir, no, eso quedó bajo la sangre. Todo quedó bajo la sangre. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Sí, amén. Pero siempre quedan cosas por allá que nosotros no arreglamos y que nos estorban en nuestro caminar espiritual. En el plan, para que se cumpla el plan de redención de Dios, hay cosas que están estorbando. Y nosotros tenemos que quitarlas nosotros mismos. Dios podría quitarlas Él. Él tiene poder, Él es el Todopoderoso. Pero Él quiere que lo hagamos nosotros. Porque Él pagó el precio ya eso está pago. Entonces Él quiere que nosotros apartemos esos obstáculos que nos estorban. Y muchas veces nosotros estamos aferrados a esos obstáculos. Pero para eso viene el fuego de la prueba, el fuego de la lucha, el fuego de las enfermedades, el fuego de las dificultades. Para eso vienen esas cosas. Para ayudarnos, para abrirnos los ojos, porque podemos pensar como enseñan por ahí las religiones. No, ya yo acepto al Señor y ya todo está bien. Ya soy salvo. Amén, sí, es salvo. Pero hay una diferencia entre el llamado y el escogido. La palabra de Dios nos dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? La iglesia perfecta de Dios. El cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, al cual somos llamados. Ese cuerpo que se va a levantar después, cuando el Señor dé la voz de arcángel, la trompeta de Dios, cuando esa trompeta de Dios sea sonada, cuando el Señor transforme a su iglesia y los muertos en Cristo resuciten, entonces allí los que van a resucitar y los que Dios va a transformar son los escogidos de Dios. No son todos los llamados, no son todos los llamados. Los llamados, eso van a quedar durmiendo ahí para juicio, porque tienen que haber recibido el Espíritu Santo. Para levantarse en la primera resurrección, tiene que haberle recibido el Espíritu Santo en su corazón. De otra forma no se va a levantar. Entonces, porque la palabra de Dios dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, yo me incluyo allí, seremos transformados en un abrir de ojos. Imagínense. ¿Cuánto tiempo tarda uno en abrir los ojos? Medio pestañeo. Así va a ser eso. Vamos a ser transformados. Entonces, esa es la diferencia. No, si nos conformamos y decimos, no, ya yo soy salvo, no vamos a ser levantados. Si partimos de este mundo, si nos llega el tiempo de partir de este mundo, porque nadie sabe eso, entonces el que no recibió el Espíritu Santo se queda ahí. El que lo recibió es levantado, es resucitado en la primera resurrección, porque son dos resurrecciones. La primera, los muertos en Cristo. La segunda, 1000 años después, para juicio. Entonces, eso es el plan de redención de Dios. Ese es parte del plan de redención de Dios. Pero tenemos que comenzarlo es aquí, vivo. Aquí, hoy en día, hoy. No podemos dejarlo para después, porque no sabemos si hay un después. No podemos dejarlo para mañana, porque no sabemos si hay un mañana. No sabemos si eso se hace mañana en la mañana, no sabemos. O la próxima semana o el próximo mes. No, nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a ser eso. Pero de qué va a ser, va a ser. ¿Por qué sabemos? Porque Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, eso tiene fiel cumplimiento. Gloria a Dios. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, no por la sabiduría del hombre, por la sabiduría de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, porque Dios es el único digno. Entonces, como Él es el único digno, Él fue el que pagó el precio, entonces ese plan de redención es gracias a Él. Por eso es que le damos la alabanza a Él, por eso es que le damos la gloria a Él, por eso es que le damos todo a Él, porque Él fue el autor de eso. Él fue el que llevó a cabo ese plan, lo ejecutó. Entonces, ninguno de nosotros lo ejecutamos, no. Ahora nosotros tenemos que tenerlo a Él para ser beneficiario, así como Él fue beneficiario, para ser resucitado, así como Él fue resucitado, para volver a la vida, para ascender al cielo, todo eso. Para reclamar esa herencia, tenemos que tenerlo a Él primero, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, por medio de Él es que Dios nos acepta. Por medio de Él es que Dios nos perfecciona. Por medio de Él es que Dios nos redime. Es la única forma. En quien tenemos redención por su sangre. Cuando aceptamos que la sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue por nosotros, allí comienza el plan de redención. Eso es por paso. Eso no es que Dios nos va a dar todo de una vez. No. El plan de redención implica proceso. Es un proceso. Dios nos procesa, Dios nos va entrenando. Porque no nos puede entregar todo de una vez. Si Dios nos entrega, imagínese usted, que Dios nos entregue todo de una vez y nos ponga a hacer las manifestaciones de los hijos de Dios de una vez, todo. Entonces hacemos desastre. Hacemos lo que Dios no nos diga. Vamos a guiarnos nosotros mismos. Tenemos que tener sujeción a Dios, carácter. Tenemos que tener las características de Jesucristo. Eso ya sería otro tema. Pero es parte del plan de redención. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Cuando Dios nos perdona los pecados, nos justifica de esos pecados. No solamente los perdona, porque si los perdona, los pecados quedan ahí. No, Él nos justifica. Esos pecados se desaparecen. Dice la Biblia que Él los agarra en sus manos y los echa tras sus espaldas para no acordarse más de ellos. Y dice también que caen en lo profundo de la mar, donde nadie ha podido llegar, a los abismos del mar. Ahí es donde caen esos pecados. Nadie va a poder sacarlos de ahí. Ahí es donde están. Y Dios no se acuerda más de eso. Ese es el plan de redención. Ese es parte del plan de redención. Y eso es justificación. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Porque dice la Biblia, el que está falto de inteligencia, o de sabiduría, perdón, reclámesela a Jehová. Pídasela a Dios y Él se la va a dar sin reproche. Entonces, la sabiduría, la gente desvía la cosa. Cuando la palabra habla de sabiduría, está hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Entonces la gente agarra un libro y se ponen a estudiar y se ponen a grabarse la Biblia de memoria. Eso está bien. Grabarse la Biblia de memoria, eso está bien. Porque usted le puede hablar a la gente y decirle qué versículo, qué capítulo, qué libro dice esto y aquello. Pero hasta allí, la sabiduría humana, la Biblia dice que es animal, terrena y diabólica. Imagínense. Entonces, no podemos nosotros conformarnos con la sabiduría humana. No. Dice en el libro de Job, capítulo 28. Job 28, capítulo 28, versículo 28.
Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor. O sea, el temor del Señor es reverencia, un respeto, mire, hacia Dios. Ese es el temor del Señor. Ese es temor de hacer algo que ofenda a Dios. Es temor de fallarle a Dios. Eso es el temor de Dios. El temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, cuando Dios nos da la sabiduría, nosotros no hacemos nada que ofenda a Dios. Y cuando nos da la inteligencia, entonces eso nos lleva a santidad. La inteligencia de Dios no es la inteligencia humana, es la inteligencia de Dios. Y aquí dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él nos entrega su tesoro, Él nos entrega lo que Él tiene para nosotros. La herencia que Él prometió, nos la da. Pero eso es un misterio. La gente piensa que son cosas materiales, eso va incluido allí, porque las bendiciones de Dios son en tres también. Tres es perfección. Entonces, las bendiciones de Dios es primeramente en lo espiritual, porque el Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Las otras bendiciones, que es la física, la sanidad de nuestro cuerpo, y la material, que es la casa, el carro, el dinero, todas las demás cosas, eso viene por añadidura. Por eso es que dice que es un misterio. El misterio dice aquí, el misterio de su voluntad. Romanos capítulo 8 nos habla de ese misterio de su voluntad. Para que nosotros, ¿cómo hacemos nosotros para alcanzar eso? Para alcanzar el misterio de su voluntad. Ya lo vamos a ver. Dice Romanos 12. He dicho Romanos 8, pero es Romanos 12. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no podemos alcanzar o aprender, recibir el misterio de Dios conformándonos a este mundo. Bueno, no importa, como vaya viniendo vamos viendo. No, tenemos que, como vaya viniendo es que tenemos que obedecer a Dios para que esas cosas que vengan a nuestra vida, todo sea de provecho para nosotros. Para que podamos decir nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero esto no es para todo el mundo. Es para los que aman a Dios y los que conforme al propósito son llamados. Entonces Romanos 12 dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es recibiendo la revelación de Dios. Pero Dios no nos va a obligar a meternos en la revelación. No, Dios está esperando que nosotros se la pidamos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, tenemos que ir por paso. Usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, usted recibió la revelación de que es un pecador y que necesita ayuda, y usted se humilla y dice, es verdad, Señor, yo me equivoqué. Usted tiene razón, usted es el que tiene razón. Y usted le dice, Señor, revéleme. Y Dios le revela que usted es un pecador, que usted necesita ayuda, y Dios le dice, bueno, acéptame. Usted lo acepta, Dios lo perdona, lo redime, lo justifica, empieza a redimir, empieza el plan de redención. Entonces, Dios le revela a usted, le va revelando, siempre le va revelando cosas. Todos los días Dios nos va revelando cosas. Imagínense. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, nosotros entendíamos las cosas como las veíamos. Ahora las entendemos como Dios nos las muestra. Esa es la renovación del entendimiento. Dios nos va mostrando y nosotros vamos aceptando.
a partir de que Dios nos va mostrando. Ahora, hay gente que Dios les muestra y dicen, eso no es así. A mí no me enseñaron así. ¿Dónde dice eso? Y esto y aquello, con una actitud así prepotente. Entonces, ¿cómo hace Dios para trabajar con una persona así? ¿Cómo hace Dios para enseñar a una persona que dice, yo no necesito que me enseñen, yo sé todo? Dios no puede enseñarle. Entonces, cuando reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios y que no somos nada, sin Dios no somos nada, entonces Dios nos revela. Ahí es donde viene la renovación de nuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis, o sea, para que seamos testigos de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí es donde está, ahí es donde se cumple la palabra que Él nos dio a conocer, el ministerio, o el misterio, perdón, de su voluntad, según su beneplácito, porque a Dios le agrada eso, que nosotros accedamos, que nosotros digamos, sí, Señor, esa es mi promesa, Señor, dámela, Señor. Eso le agrada a Él. Beneplácito es la complacencia de Dios, imagínense. Dios se siente complacido cuando seguimos o obedecemos la palabra de Dios. Cuando obedecemos su palabra, Él se agrada. Por eso dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él mismo dijo, así como dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Él mismo dijo, lo voy a salvar. Voy a hacer un plan de redención, porque ellos se van a caer. La humanidad va a caer. Ellos se van a equivocar. Ellos van a cometer un error. Ellos van a cometer el pecado. Pero yo voy a hacer un plan. Y eso fue antes de la fundación del mundo, antes de que Él creara la tierra, el universo, antes de que existiera una partícula de polvo. Ya Dios tenía ese plan ya hecho ya. Porque Dios es perfecto. Y los planes de Dios son perfectos. Todo lo que Dios hace es perfecto. La Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, imagínense. Y la gente por ahí dice, Dios, nadie puede ser perfecto. Dios nos hizo perfecto cuando estábamos allá en el huerto del Edén. Dios nos hizo perfecto. Pero el hombre buscó muchas perversidades, dice la Biblia. La palabra de Dios lo dice. Entonces, si Dios nos hizo perfecto, Dios quiere que regresemos allá. Entonces, ¿cómo va a ser Dios? Por medio de su plan de redención. Estamos hablando de redención. Ese es un plan que Dios tiene y lo está llevando a cabo y lo ha llevado a cabo muchas veces, pero lo sigue llevando a cabo con cada individuo. En particular, eso no es en grupal, esto no es una iglesia completa, no. Que Él va a agarrar un tabernáculo y va, no, así no es individual. Esto es Dios haciendo o lidiando con el individuo, con la persona directamente, de tú a tú. Dios lidiando con la persona. Es por eso que la persona, cuando se pone desobediente y está en el plan de Dios y está en la promesa de Dios, entonces la persona se pone desobediente, dice que no, y jalando, Dios jala para un lado y Él jala para el otro. Entonces Dios permite que le vayan cosas, que le vayan enfermedades, que lleguen problemas, dificultades. Mire, así como le hacía al pueblo de Israel, permitía que los enemigos lo fueran a aplicársela bastante y a echarles cuero para que ellos clamaran, para que ellos aceptaran que se habían desviado. En este tiempo Él no nos manda un ejército, no, Él manda situaciones. Vienen situaciones a nuestra vida, pero si estamos en el plan de redención de Dios y si estamos haciendo las cosas correctamente, lo tomamos de la mejor forma y decimos, gloria a Dios, Dios me está perfeccionando, Dios está haciendo la obra, porque si no somos acosados por el diablo, entonces ahí tenemos que preocuparnos, porque si el diablo nos tiene toñecos por allá, no nos hace nada, entonces es porque nos tiene seguro entonces.
Pero cuando vienen las luchas, las pruebas, las cosas, entonces es porque sabemos que estamos en el camino correcto y el enemigo no le gusta eso. El Señor lo reprenda. A él no le gusta, pero Dios es mayor que todo. A Dios no ha perdido ni una batalla. Todas las ha ganado, gloria al Señor. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como le dije en la introducción. Ya esto es el final. No esté pensando que, no, bueno, de aquí unos días, que no, ya esto es el final. Oh, la próxima generación, la otra edad, ya no hay más edades. La Biblia dice que son 7 edades. 7 edades de la iglesia. 7 edades que ya estamos en la séptima. Ya de aquí en más adelante no hay más edades. Esa es la imaginación de la gente que inventan, no, que el octavo mensajero, que el octavo no sé qué cosa. No. El número 8 es eternidad. Ya después que salgamos de aquí, ahora eternidad. Dependiendo de la decisión que tomemos. Dependiendo si aceptamos el plan de redención de Dios. No hay más otro para dónde agarrar. Pero Dios entonces, en ese plan de redención, Dios me incluyó allí el plan de salvación. El plan de salvación es justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ese es parte del plan de redención de Dios. Y Dios lo lleva a cabo. Pero después que recibimos el Espíritu Santo, sigue el plan de redención. Porque ahora vamos a perfección. Los hijos de Dios siendo perfeccionados. Y cuando los hijos de Dios entran allí, entonces es donde viene la siguiente pregunta. ¿Dónde nos coloca la redención o el plan de redención? El servicio anterior estuvimos hablando que nos lleva a una nueva posición espiritual. Ahora Dios nos muestra a través o sea, dándonos un lugar, no un rango eclesiástico, no, un lugar mayor que el que no conoce las cosas. Porque viéndolo en lo natural, en el colegio, ¿quién es el rango mayor allí? ¿O quién tiene mayor posición? El maestro. Los alumnos están ahí siendo enseñados. El maestro es el que tiene mayor posición. Entonces ahora el Señor nos ha entregado, como acabamos de leer, que Él nos predestinó para ser adoptados, que nos redimió, que nos ha dado sabiduría y nos ha dado inteligencia, nos ha mostrado el misterio de su voluntad, según su beneplácito, entonces nos ha colocado en un nivel mayor. Y los que no han recibido eso, nosotros queremos también traerlos acá, al conocimiento de la verdad, a la revelación de Dios y que ellos aprendan y reciban esa revelación también para que sepan y para que sean testigos de cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios, eso solamente Dios lo sabe, pero Dios se la muestra a sus hijos y Dios nos muestra cada día cuál es su voluntad. Entonces, ese es donde nos coloca. Ahora, ¿qué obras manifiestan los redimidos? El servicio anterior hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de que Dios nos va mostrando cosas para que nosotros quitemos las cosas malas y en su lugar pongamos las cosas buenas, reemplazando lo malo y poniendo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensar, dice la Biblia. Tenemos que hacer ese reemplazo. Entonces, los redimidos creen y ponen por obra lo que Dios ha revelado para su tiempo. Dios ha revelado en este tiempo que hay un ministerio con 5 oficios y que está llevando, está haciendo o que fue equipado por Dios con los dones del Espíritu
para limpiar la iglesia, para decirle a la gente, para explicarle cuál es el plan de redención, traerlos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra, porque el Señor Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Pero entonces, ¿cómo va a haber testimonio si no hay manifestaciones del Espíritu? Si no estoy manifestando las obras de los redimidos, tengo que manifestarlas. Entonces, para eso hay ese ministerio, para que me abra los ojos y me enseñe cómo yo recibo eso. ¿De qué forma? O sea, ¿cómo alcanzo yo eso? Porque no es cualquier cosa, no, hay que alcanzarlo. Las promesas de Dios son condicionales. Hay cosas que tenemos que hacer para recibir las promesas. Entonces, cuando Dios nos revela eso, entonces nosotros queremos alcanzarlo. Es sabiduría de lo alto. O sea, los redimidos manifiestan esas obras, manifiestan la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es responderle, podemos decir esto, responderle a alguien que nos habla acaloradamente, responderle calmadamente. Sabiduría de Dios es aceptar lo que Dios nos ha dado en este tiempo, aceptar la revelación que Dios nos dio, que se las acabo de explicar. Dios reveló que es por medio del ministerio de 5 oficios que Él va a perfeccionarnos. No, nadie es perfecto. Las religiones le enseñan eso a las denominaciones, le enseñan eso a sus congregantes, a sus ovejas, a sus laicos, vamos a decirlo así. No, nadie es perfecto. Claro que sí, el Señor Jesús dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces esa perfección de Dios tenemos que alcanzarla. Es una promesa de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con la sabiduría de lo alto. Que dice el libro de Gálatas capítulo 5. Nos habla de la sabiduría, bueno, el libro de Gálatas capítulo 1, creo que es. Bueno, se me traspapeló aquí, no me recuerdo cuál es la escritura, pero nos habla de la sabiduría. Esa sabiduría no la humana, la sabiduría de lo alto. Esa es lo que manifiesta los redimidos, esa sabiduría. La adoración en espíritu y en verdad. El Señor Jesús le dijo a la samaritana, el que adora a Dios es necesario que lo adore en espíritu y en verdad. Una adoración íntima, una comunión íntima con Dios, una comunicación. Es una victoria. Esa adoración a Dios. Ahí entra la oración, ahí entra la alabanza, ahí entra la obediencia en esa adoración. En espíritu y en verdad. Aquí tenemos escrito una escritura de Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y Juan capítulo 4, versículo 24. Vamos a buscar esta. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria al Señor. Y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria al Señor. Ese es un misterio, porque la persona dice, bueno, ahí está, que Dios son 3, que Dios... No, Dios es uno. Simplemente que Dios tiene sus manifestaciones.
Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo, se manifiesta como Espíritu Santo, se manifiesta como sanador, se manifiesta como suplidor, se manifiesta como nuestro defensor, se manifiesta como nuestro redentor. Todo. Eres el mismo Dios. Es como el fruto del Espíritu. Son 9. Aquí la Biblia nos habla de 9 cosas. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero es un solo fruto. Está todo conectado al árbol. Fuera del árbol, si el Señor dijo, sin mí nada podés hacer. O sea, tenemos que estar conectados al árbol. El árbol es nuestro Señor Jesucristo. Otra obra que manifiestan los redimidos, y es algo muy importante, testificar. Pero ¿de qué vamos a testificar? De lo que Dios ha hecho con nosotros. De cómo lo que estamos haciendo en este tiempo, ahorita, en este momento, estamos testificando de lo que Dios ha hecho. No le estamos hablando de algo que Dios le hizo a otra persona, no. Yo le estoy hablando de mi experiencia. Yo le estoy hablando de que yo soy testigo. Yo soy testigo del poder de Dios, porque Dios se manifestó en mi vida. Tiene que haber una manifestación. Las obras de redimido. Yo no puedo decir que soy redimido si no tengo una manifestación de redimido. ¿Qué manifiestan los redimidos? Bueno, los redimidos obedecen toda palabra que sale de la boca de Dios y la aceptan. Y dicen, eso es amén, eso es así. Pero no solamente de boca, no, la ponen por obra, la viven. Por eso es que somos testigos, porque vivimos la palabra. Yo me incluyo allí. Y la gloria no es para mí, la gloria es para el Señor. El Señor es el autor de todas las cosas. Si no fuera por Él, todavía estuviéramos perdidos, todavía estuviéramos caídos. Si no fuera por el Señor Jesús, que dio la vida en la cruz del Calvario, todavía estuviéramos en la condición como estaban los hermanos allá desde Jesús atrás, pues, en el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaban ellos? Los que creyeron la promesa de Dios estaban en el paraíso. Y los que no creyeron la promesa de Dios estaban en el infierno. ¿Qué hizo Dios? A los que estaban en el paraíso, al paraíso lo cambió, pues vamos a decirlo así. Antes estaba, como dice la Biblia, paralelo. El infierno y el paraíso están paralelos. Un abismo los dividía. Ahora Dios lo puso arriba. Los perdidos están abajo y los redimidos están arriba. Los salvos. Pero Dios cumplió su promesa de redimir. Por eso cuando el Señor Jesús murió, bajó a las partes más bajas de la tierra, dice la Biblia, al infierno, a predicarle las almas perdidas y decirle, ustedes no creyeron lo que aquellos creyeron, ustedes no creyeron la promesa de Dios. Entonces, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, allá hizo eso. En este tiempo, Dios está haciendo lo mismo. Le está diciendo a la gente, los que parten de este mundo sin el Espíritu Santo, y si llega el tiempo del cumplimiento de la promesa de la transformación, le va a decir a los que no se han transformado, ustedes no creyeron en la promesa. Ahora tienen que dar su vida. Tienen que derramar su sangre como testimonio de que creyeron. Entonces, esto es el misterio de Dios. Dios dándonos o entregándonos ese misterio, revelándolo en nuestros corazones, no para que nos hagamos unas grandes personas, no, para que vivamos esa palabra y seamos humildes, seamos sencillos, seamos hijos de Dios. Hemos llegado al final. Y si usted ha tomado una decisión por el Señor de dejar ya su vida religiosa y entrar en el plan de salvación de Dios, en el plan de redención de Dios, este es el tiempo, esta es la hora.
comience desde hoy. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu promesa. Gracias porque tú nos das a conocer, Señor, lo que mucha gente desconoce, Señor, que es un misterio para ellos. Tú nos lo aclaras, Señor. Pero tú no lo haces solamente para que nosotros nos conformemos con eso, no, Señor. Es para que seamos testigos, para que vivamos tu palabra, para que trabajemos también, Señor, por sacar a los que están en el error, en ese barro profundo, Señor, están metidos todavía allí, Señor, para que tú, Señor, por medio de nosotros nos uses, Señor, para hacer esa obra, Señor, para sacar a estas vidas que estén ahí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias por la palabra del día de hoy. Gracias por todas estas cosas, Señor. Bendito Dios, ahora te pedimos que sigas usándonos, Señor, que reveles en el corazón de los que están oyendo, Padre Santo, estas palabras que fueron dichas, que provienen de ti, Señor. La gloria es para ti. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos una vez más en tus manos para la gloria tuya, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana, donde va a estar uno de mis hermanos hablándole también la palabra del Señor, trayéndolo a la aceptación de lo que Dios ha revelado para este tiempo. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.